Bueno, buenas tardes, soy Guillermo Veraza, exjugador de fútbol en la etapa que era joven y bueno, con el nacimiento y el cierre de mi carrera en el Sarmiento de Junín. Y para mí la más linda de todas, por lo que se vivía en ese momento en inferiores, porque bueno, era una realidad muy distinta a la de hoy en día, porque se hacía todo mucho más a pulmón, teníamos un solo técnico, un solo profe, de la primera a la última categoría, y bueno, era muy tradicional eso, 2 menos cuarto, 2 de la tarde, arrancaba toda la tanda de entrenamientos diariamente hasta las 7, 7 y media, hasta que se hiciera de noche en realidad, todo bajo el mando de Taqueta, que bueno, tuvimos, no solo mi generación, alguna anterior y alguna posterior a la mía, la gran fortuna de tener un formador como él. Creo que son de esos casos difíciles de repetirse, o por lo menos en lo inmediato aparece uno cada tanto, que no solamente nos formó como jugadores, nos formó como personas y sobre todo lograba a partir de su identificación con el club, que en ese momento, por ahí cuando uno tenía 14, 15 años, 16 años, por ahí el taque se te arrimaba, te sacaba a caminar, el brazo por encima del hombro y te iba conversando de cosas que por ahí tenía que ver con el entorno del juego. Desde dirigente, técnico, compañero, lo que era el mundo del fútbol, y en ese momento quizá uno lo escuchaba, pero a veces no lograbas conectar con una realidad que sí, después a lo que tuvimos la suerte de seguir jugando profesionalmente, nos encontramos que, recuperando en la memoria, había muchas situaciones que se nos presentaban en el camino que ya nos las había anticipado Taqueta. Él no te transmitía el tema del resultado, él vinculaba siempre lo que era el juego. Cuando te hablaba del gol, si vos hablás con distintos jugadores que han pasado en la órbita de inferiores, seguramente con distintas palabras, pero a todos les quedó marcado que el gol era una consecuencia de los procesos, los mecanismos que uno ponía en práctica para llegar a él, intentar asimilar los conceptos y la manera de jugar. Ya para el resultado, las presiones sobre eso te van a llegar en la etapa profesional. Creo que no solo en Sarmiento, en general en todas las instituciones debiera haber gente que haya tenido un pasado, una historia en el club, obviamente con la capacitación y la formación necesaria, ¿no? Porque no solo debería bastar el haber jugado, pero sí por un tema de identidad, de conocimiento del club, de historia del club. Eso está muy bueno. Nosotros, la referencia lógica era Taqueta, pero no nos olvidemos que todos, bueno, yo llegué por ahí ya con edad inferiores, pero Luciano Polo, el Gallo Melillo, el Tano Simoncini, había montones de exjugadores de Sarmiento, el Bocha Boyanelli, y me voy a olvidar de un montón, pero que formaban parte de ese circuito en algún otro momento. Entonces siempre fueron referencias del club, y además era otra etapa porque, bueno, yo hablo desde mi lugar. Yo estando en inferiores iba a ver Sarmiento y veía que en el profesionalismo el día sábado, de los 11 que jugaba, había 6 o 7 que un par de años antes estaban entrenando en la misma canchita que yo, con los mismos faltantes que teníamos nosotros. Y la idea, yo digo que en eso ha cambiado la mentalidad del jugador. Mi camada, mi generación, por ahí el objetivo que teníamos era de poder vestirnos, disfrazarnos de Sarmiento un sábado a la tarde en un ámbito profesional. Ese era el objetivo y a mí me pasó lo mismo. Ese era mi sueño, mi objetivo a cumplir. Después, bueno, el seguir transitando el camino me fue abriendo otras puertas, pero quizá uno no podía ilusionarse en llegar a jugar en primera, en otra institución o en primera división, pero era algo más lejano. O sea, lo concreto, lo que uno palpaba y quería era jugar profesionalmente en Sarmiento. La segunda temporada, que es la del ascenso, tiene cierto arraigo o enganche de lo que había pasado en el campeonato anterior, donde nosotros con Tigre éramos los dos equipos que por juego y por merecimientos todos lo veían como una final para un ascenso. Esa serie se da en semifinales y teniendo casi estando muy cerca del pase a la final en los últimos minutos en Lincoln, nos dan vuelta un resultado y nos dejan afuera, que bueno, es muy recordado también por los incidentes que se vieron con posterioridad. En ese momento todo lo que era el octogonal por ascenso se jugaba en cancha neutral y a nosotros nos tocó jugar en Rivadavia de Lincoln. Entonces pesaba ese antecedente.
y bueno, por una reestructuración del torneo se juega una promoción con nada menos que con Tigre. En el partido de ida, bueno, empatamos acá de local y fuimos con todas las de perder, de punto a victoria, terminamos ganando el partido, ascendiendo nosotros y descendiendo a Tigre. Entonces, por eso decía que había como una conexión con lo que había pasado la temporada anterior, y por eso también creo que es tan recordado en la gente, porque fue un poco el dar vuelta a la historia que se había iniciado un año antes. En la vuelta arranca el partido y creo que en el primer cuarto de hora, a poco de empezar, nos hace un gol Maggiolo, así que Tigre tenía doble ventaja, porque a igual resultado se mantenía el de la categoría superior. Y bueno, antes de terminar el primer tiempo, primero llegamos al empate con un gol de Juan Bermegui, y después Silvio Paredes mete el 2-1. Así que bueno, la segunda parte fue obviamente Tigre empujando mucho, llevándonos por delante y nosotros tratando de sostener ese resultado que nos llevaba a cumplir el objetivo de ascender, y ya casi en el final llegan un contragolpe el tercer gol y bueno, de disfrutar una alegría tan grande que recién después, ya en el regreso y a Junín, uno la pudo compartir con el grueso de la gente. Y creo que en ningún momento nos desesperamos, y eso fue una de las virtudes que tuvo el equipo esta tarde. Por suerte llegó el gol de Silvio sobre el final del primer tiempo, y con esa ventaja jugamos un poco el segundo tiempo, quizás sabiendo que ellos nos iban a intentar presionar, pero bueno, aguantamos el partido y lo terminemos de definir con el gol de Juan. Jugué hasta el año 98, bueno, después del ascenso en Tigre. El año siguiente, algo que era bastante común, cuando el equipo ascendía, se desarmaban los planteles, se traía lo que se llamaban jugadores de la categoría, y si vos mirás del 11 que salió, que jugó gran parte de la temporada y jugó esa final con Tigre, al año siguiente por ahí los habituales titulares quedaron 3 o 4 alternando. Entonces yo en ese Nacional B no jugué tanto, después jugué una temporada más y bueno, el club vende el pase y ya arranco primeramente hacia Entre Ríos, y después tengo la fortuna de que cuando tomé la decisión de volver y radicarme en Junín, justamente estaba nuevamente Mario al frente del equipo, y él fue el que insistió con un plantel prácticamente cerrado para que me incorporara, y tuve la posibilidad de volver a jugar y de poder retirarme del club. Yo siempre dije que me encantaba volver a Sarmiento, pero siempre y cuando estuviera todavía en condiciones de darle algo. Y creo que una de las temporadas que más disfruté, quizás sabiendo que era una de las últimas, y de poder hacerlo acá en mi ciudad, en mi casa, en el club que había cambiado muchísimo, pero que bueno, que para el sentimiento de uno seguía siendo el mismo. Y tuvimos un muy lindo plantel, realmente lo disfrutamos mucho. Creo que en algún momento fuimos un equipo distinto a lo que se veía en la categoría en cuanto a generación de fútbol, pero bueno, esas cosas que tiene este deporte nos privó de un ascenso que no digo que Almirante no lo merecía, pero creo que habíamos hecho sobrados méritos como para poder alcanzar ese objetivo. Seguramente tuvimos falencias que nos llevaron a no poder concretarlo, y bueno, esa fue un trago muy amargo en mi carrera, porque si bien me tocó ser campeón en unos cuantos certámenes y en otro lado, si bien ascendí con el club, no pude concretar ese anhelo de ascender siendo campeón. Eso sí me quedó marcado. Ese tramo final del torneo fue bastante complicado, porque bueno, se dio la circunstancia de un equipo que había tenido cierta regularidad en su 11 habitual, por lesiones o por diferentes circunstancias, empezó a verse la posibilidad de diferentes cambios. Quizás no llegamos en la plenitud física y futbolística a ese cierre, y con jugadores, qué sé yo, el Tata Benítez, que se había convertido en un baluarte, llegó con pubalgia, de hecho se tuvo que operar antes de empezar la temporada siguiente. Fernando Pasquinelli tenía la rodilla que parecía un mapa, y sin embargo siguió jugando por el tema de intentar ese esfuerzo al final. Yo después de cuando jugamos con Central Córdoba en Rosario, arranqué faltando 40 o 50 días para el desenlace del torneo con pubalgia, y bueno, y no me podía parar, y era entrenar los días que podía. Por ahí había días que podía entrenar normal, otros que no, y después a fuerza de inyecciones tratar de aguantar ese tirón final
pero uno sabía que no estaba bien. Tenías tardes que estabas mejor, tardes que no. Bueno, se fueron juntando esas circunstancias. Algunas otras que nunca se saben, que son las que por ahí se comentan en el fútbol, pero bueno, nunca hay certezas de nada. Lo cierto es que nosotros nos tenemos que hacer cargo, digamos, de lo que fueron nuestras responsabilidades, y si hubo algunas otras, que cada uno sabrá. Pero nos quedamos yo particularmente me quedé con la sensación amarga de no ser campeón, y sobre todo también que en algún momento gente que estaba en el club y que sabía todas las vivencias que habíamos tenido en ese último tramo, se lo tomó con mucha liviandad, como que nosotros no habíamos tenido quizá la suficiente jerarquía de llegar al título, y bueno, eso sí también desde dentro del club como un justificativo, pero bueno, eso es lo mismo que si alguno de nosotros hubiese salido a argumentar desde que cierto sector del club tendría que haberse ocupado, entre comillas, de algunas situaciones que se comentaban en el ambiente del fútbol, y bueno, es lo que te decía recién. Muchos lo saben, pero después al momento de hablar no hay certeza. Y bueno, forma parte de esto, no solo el ascenso, en cualquier torneo de lo que pueda pasar. Después creo que fueron 2 temporadas más tarde, cuando ya estaba cerca del frente del equipo, yo ya había dejado de jugar, el equipo sale campeón y asciende, y me acuerdo que Pasqui, después de que se había ido, había regresado al club y fue parte de ese plantel que ascendió. Y me acuerdo que festejando acá por las calles de Junín, que ahí iba el plantel y bueno, íbamos todos los hinchas, yo recuerdo, y él también siempre lo tiene presente, que en algún momento le dije: la verdad que te envidio sanamente, porque vos podés estar festejando el haber salido campeón y yo no pude. Se descabezó el cuerpo técnico como si hubiesen sido responsables de ese no ascenso. Evidentemente el mío fue un caso, el de Pasqui fue otro. Después, un par de meses más tarde, fíjate lo que es las contradicciones. Los que no servíamos en julio, en diciembre nos fueron a buscar para retomar el club. Yo tengo la tranquilidad que en su momento lo hablé con la persona del club que debía decírselo, y se lo dije. Si yo lo pensaba fríamente, por cómo se habían comportado conmigo, yo no debería volver al club. Pero bueno, hablándolo con él, le dije: yo vuelvo al club no porque me lo pidas vos, ni porque la situación sea. Yo venía de 5 meses sin jugar. Vuelvo porque es Sarmiento. Y de hecho yo, a raíz de la pubalgia que tuve en ese último tramo de la temporada, dejo de jugar, y yo recién, eso terminó en junio, fue el último partido con Merlo en la promoción en cancha de Armenio, yo recién volví a patear una pelota y a poder moverme en octubre. Tuve todo ese tiempo de recuperación para poder volver a estar en condiciones por la pubalgia. Igualmente ya lo daba como una etapa cerrada del fútbol, pero bueno, no había sido un semestre bueno en ese momento para Sarmiento. Nos fueron a buscar en diciembre, nos fueron porque con Pasqui pasó una situación similar y volvimos, y realmente no fue un buen año para nada. Aunque muchos no lo saben, yo en realidad, cuando se rearma el plantel, yo estaba con contrato vigente. Salieron los jugadores prescindidos que no continuaban, y en realidad yo estaba legalmente dentro del club. Obviamente que a esa edad, 33, 34 años, no iba a ir a sufrir, menos en mi casa. Me quedé en mi casa, en el club, ¿no? Me quedé en mi casa y pasó el tiempo, pero en realidad yo estuve con contrato vigente, aún sin jugar y sin presentarme, hasta diciembre de ese año. O sea, yo siempre digo que para mí el fútbol fue como una rueda. Yo era hincha de Sarmiento, estaba atrás del alambrado, después en algún momento la suerte o el destino me llevó a estar del lado de adentro de la cancha, y después, cuando se terminó esa etapa, volví a ser hincha. Entonces escucho, inclusive con esta temporada que pasó, cuando un jugador, aunque no sea Junín, pero que le dio mucho al club y se va por una posibilidad mejor, una oferta mejor, escucho que hay hinchas o gente hincha como yo, porque en realidad yo soy hincha, que reniegan y le piden cierta pertenencia o eternidad al jugador con el club. Y lo voy a poner con un nombre propio porque es muy reciente. Cuando a Magnini sale la oportunidad de ir a jugar, si bien era Nacional B, pero jugar una Copa Libertadores, obtener quizá una oportunidad mejor de la que tenía en Sarmiento. Entonces, creo que no hay que lamentarse, hay que agradecerle todo lo que le dio ese jugador. A veces uno que ha estado desde los dos lados, desde adentro y desde afuera, por ahí las ve de otra manera y comprende a veces a los jugadores de otra manera. Mi gran referencia
fue y es Daniel Cangelosi, porque uno lo palpaba, lo veía, lo disfrutaba acá, o sea, era de la ciudad como yo, transitó el mismo camino inferior que transité yo y era un monstruo total, y era nuestro. Entonces también me acuerdo que en el momento que Daniel se termina yendo, Sarmiento creo que ese año desciende y creo que fue la última fecha, una de la última, ya con Sarmiento descendido, lo mismo pasaba. Cangelosi, que nos había dado todo, había cierta parte que estaba enojado por un tema contractual o por una actitud que supuestamente había tenido, no sé qué sería. Yo me centraba en Cangelosi jugador y a mí me había llenado de alegría como mucho. Con Daniel, o sea, en el Centenario me acuerdo que cuando fue el partido del Centenario jugamos en equipo enfrentado. No tuve suerte porque a nivel profesional yo llegué a... me sube Mario, comparto el plantel con él, fui un par de veces al banco, pero no logré debutar. Y cuando termina esa temporada, a mí me ascienden definitivamente y él se va del club. Así que no pude jugar profesionalmente con él. Y en el partido del Centenario nos toca jugar y tengo tanta suerte que me toca en contra. Pero bueno, ya de regreso al vestuario, me acuerdo que también con mucha vergüenza, entre comillas, me acerqué y le pedí a ver si no me cambiaba la camiseta. Que en todo me llevaba la camiseta porque era la del partido del Centenario Sarmiento. Pero bueno, otra posibilidad no iba a tener. ¿Pero la cambiaste? Se la cambié, o sea, la mía la debe usar para lavar el auto, pero la de él la tengo guardada con las camisetas que he ido cambiando a lo largo del torneo. Sí, para mí fue, como te decía antes, una referencia muy importante, que fuimos de siempre a la cancha de Sarmiento, la media de Sarmiento era la tribuna popular del lado del frente, que eran 10 o 12 escalones, ese era lo de siempre. Después en las épocas buenas se sumaban muchos más. Entonces, todo eso lo disfrutamos, a Cangelosi y a muchos más. También tiro libre al borde del área, nos parábamos todos porque sabíamos que lo más probable era que pudiésemos festejar. Yo creo que más allá de las desazones, el verdadero hincha es el que está haciendo. Sobre todo en las malas. Uno como hincha debe tener un poco más de memoria sobre la referencia de esos jugadores o en esos momentos en todo. Y sobre todo en las malas, porque en las buenas estamos todos. Es como cuando en tu vida, o sea, hay muchos amigos, pero vos el día que estuviste mal y no necesitaste, ahí te diste cuenta cuáles son los verdaderos. Y seguramente que de la multitud que había quedan muchos menos. Bueno, acá pasa lo mismo. Es un burdo ejemplo, pero el jugador en cierta manera, no digo para los clubes, pero para los que conducen los clubes, a veces como un preservativo es algo descartable. Mientras esté funcional está bárbaro. El día que no funciona más es desechable, todo lo que pasa. Yo me acuerdo que cuando habiendo debutado en esas primeras temporadas, tuve 2 o 3 posibilidades que me habían venido a buscar para salir para una venta. Y pasó 1, pasó 2, 3, 4, ya esto que habían pasado 4, o sea, a mí también me empezó a picar el bichito. Si me vienen a buscar de tal lado, de tal otro, algo, estaré para algo más. O sea, ya me había gustado el hecho de probarme a mí mismo a ver si podía jugar en otro contexto. Y me acuerdo que Marcelo Ferrari era el presidente del club y un día me costó mucho porque yo era relativamente joven, pero bueno, lo que le dije fue, mira, yo lo que quisiera es que ante una posibilidad que surja, que sea beneficiosa para el club, nos fijemos en la pretensión y me des también la posibilidad de irme a jugar a otro lado. Y le dije eso, no quisiera que me pase como a miles de jugadores que he visto de acá de Junín, que estaban para otra cosa y que por distintas circunstancias en su momento no fueron transferidos o algo y con el paso del tiempo terminaron en el olvido, terminaron con una carta de libertad o los dejaron simplemente sin contacto. Y bueno, después sucedió el hecho de que se pudiera dar el pase y yo tuve la posibilidad de salir. Pero bueno, hay muchos jugadores, yo veo que sigue pasando y va a seguir pasando, pero bueno, a veces también hay que acordarse de esas cosas. Cuando se habla a veces con cierta liviandad de los jugadores o de la actitud de los jugadores. Porque en otras circunstancias, cuando la actitud de los jugadores es valedera, a veces no se la resalta tanto como en otras ocasiones. Jugando profesional, el torneo que creo que fue el 2004, yo vuelvo al país un jueves y el sábado jugaban, que hizo el gol Sablich de tiro libre, en un tiro libre con Colegial. Entonces llego, veo ese y después puedo ver las 2 finales con Atlanta. Suponete, ese día la emoción del gol de Sablich y lo que se conseguía, el mismo en cancha de Atlanta.
Hay un partido que, qué sé yo, debe ser intrascendente, pero a mí como hincha me quedó grabado contra Defensores de Belgrano, día de barro y lluvia, jugaba Tosi, un delantero medio peladito en Defensores. Bueno, la cuestión es que Defensores venía bien, un equipo punta, Sarmiento iba perdiendo el partido 2-1 y lo da vuelta. Y creo que si no fue el 2-2, me parece que fue el 3-2. En arco que da a Gandini, creo que fue Pate Fierro y Borelli, agarró una patada por izquierda, tira al centro y me parece que Germán Melo fue el que hace el 3-2 sobre la hora o en el descuento ante un rival que venía, no sé, fue una emoción que terminamos todo colgado del alambrado. Son cosas que te quedan grabadas y que por ahí quedan grabadas porque uno las disfrutó muchísimo en ese momento. En Sarmiento hay un par de goles lindos. En la primera etapa hay uno muy recordado, acá en Junín, contra Defensores Unidos de Zárate, un día de mucha lluvia, que arranqué en la medialuna en el campo de Sarmiento. Llego prácticamente al borde del área, creo que fue la única vez que piqué en mi vida. Creo que Gualdoni era el arquero que después lo enfrenté, no me acuerdo si en Chile o en qué otro lugar. Y yo llego antes, bueno, el desenlace de la jugada es que llego cachito antes, se la pico y después defino. Ese gol en ese momento no había tanta televisión ni tantos medios, entonces era el diario deportivo por excelencia de acá a nivel nacional. Cuando se da ese tipo de situaciones, salía el dibujito. El rechazo es para Di Princio, lo tocaba fuerte abajo el Tucho, sigue Veraza que se viene, cuidado con este que es hábil, la juega larga, va a salir Gualdoni, a ver si llega el arquero, viene el gol de Sarmiento, Veraza, gol. Gol de Sarmiento. Gol de Sarmiento, muy buena jugada del número 10 Veraza. Se confiaron todos, la tiró larga, Gualdoni que salió desesperado, no pudo llegar el arquero, lo dejó en el camino Veraza. Amílcar Sandanela en cancha de Defensa y Justicia. Un día que ganamos 3-2 yo hago 2 goles. Sí, es cierto, cuando festejo que voy volviendo hacia la mitad de la cancha se acercó y me felicitó. También un lindo recuerdo. Ese día los 2 goles fueron muy lindos. Y después alguno que hice ya en la última etapa también fueron lindos. Acá uno contra Flandria, que la pinché de zurda, uno contra Almagro que la pinché de derecha. Sí, ha habido goles y afuera también, algunos de chilena, otros. No fueron muchos, por eso me los acuerdo.